Entonces vamos a continuar con la presentación. No se preocupen que quienes un poco estas preguntas era también para conocernos, conocer cuál es el público, cuáles son sus intereses, si tenían o no experiencia en investigaciones con población en condición de discapacidad, porque posteriormente vamos a estar desarrollando una pregunta. Entonces tengan por favor en mente este tema de interés que escribieron para posteriormente que empecemos a desarrollar una pregunta. Levantaron una mano, Dana. Ah, claro que sí. Buenas noches para todos y para todas. Lo que pasa es que no tengo acceso al chat, entonces no sabría en dónde podría escribir el tema de mi interés. Claro, bueno, yo te explico y le explico a las personas que acaban de ingresar. Lo que pasa es que por cuestiones técnicas hoy no sé qué sucede con el chat y no tenemos ningún acceso al chat. Por eso los estoy invitando a que enciendan su micrófono. Igual si tenemos problemas en algún momento con ingresar a las plataformas interactivas, no hay problema con que enciendan su micrófono y nos puedan contar. Si quieres contarnos, ¿cuál es tu tema de interés? Ok, mi tema de interés es inclusión educativa. Muchísimas gracias. Tenerlo, como les estaba diciendo, por favor, tenlo en mente para posteriormente comenzar a hacer las preguntas de investigación. ¿Tenemos más manos levantadas? No, señora. Ah, gracias. Listo, entonces vamos a continuar. Como les estaba contando un poco hoy, quiero enfocarme en estos 4 aspectos. Primero, mostrarles algunos paradigmas teóricos que han surgido a lo largo de la historia y en el momento actual en el que nos deberíamos encontrar todos. Quiero hacer un especial énfasis en la relevancia social que deben tener todos nuestros proyectos de investigación. Posteriormente, vamos a abarcar un poquito estos intereses, estos temas que acabamos de escribir en el Menti, vamos a abordarlos y vamos a profundizarlos con mayor especificidad. Y para finalizar, vamos a tener algunas experiencias investigativas, como les conté, del semillero Aidú. Entonces, para comenzar con los modelos de comprensión sobre la discapacidad de Palacios en el 2008. El primer modelo que surgió es el de la prescindencia, y este es un modelo que se define prácticamente con esta frase de Aristóteles que dice: en cuanto a la exposición o crianza de los hijos, debe ordenarse que no se cría ninguno defectuoso. En este modelo empiezan a surgir 2 submodelos, que es la eugenesia y la marginalización. ¿A qué se refiere la eugenesia? En esa época, la discapacidad se consideraba que tenía un origen en una causa religiosa, es decir, un castigo de Dios, era un maleficio, era denotado como algo malo. Y cuando posteriormente surge un poco la marginalización, es que empiezan a excluir a las personas con discapacidad y se empiezan a considerar como una carga para la sociedad. Aquí, ¿qué pasa? Que este modelo de prescindencia, ¿en qué paradigma nos detiene? En la exclusión. La exclusión al final termina siendo la respuesta de la sociedad ante la discapacidad. Exclusión entendida como que en esta época las personas con discapacidad eran ocultas, o incluso hubo infanticidios donde en muchas ocasiones los niños que nacían con algún tipo de discapacidad eran asesinados. Hacia el siglo XVI comienza a surgir un modelo de la rehabilitación. Entonces aquí ya es un modelo mucho más médico, donde empiezan además a surgir investigaciones médicas y del área de la salud de cómo rehabilitar a las personas con discapacidad. Un poco la mirada era: habilitémoslas para la sociedad. Entonces se empieza a hablar de que las personas con discapacidad son anormales y deben ser normalizadas con esta rehabilitación, o que están enfermas y deben ser sanadas. Esa era la mirada. Una concepción además muy centrada en el individuo, en su déficit, en su incapacidad, en lo que no puede hacer, ¿sí? Y aquí empieza entonces a surgir un paradigma de la segregación. Entonces empiezan a ser las personas institucionalizadas, y aquí es donde se empieza a hablar de educación especial. Entonces deben estar en centros especializados para ellos.
sucede que no es del todo malo, ¿sí? Porque pasamos de un cambio a que fueran ocultos, por ejemplo, en el área de la educación, a que ya estuvieran recibiendo educación y que se vieran, fueran más visibilizados, pero dentro de una institución especializada. Cuando se empieza a concebir un poco los derechos de las personas con discapacidad y surge la noción de derechos para estas personas, ya no se habla de segregación, sino de integración. ¿Qué es la integración? Entonces, que pueden estar presentes en los contextos, pero la participación no es la misma. Fíjense que la integración sucede mucho actualmente, aún en nuestro país. Entonces, vamos a un aula educativa donde tenemos niños con desarrollo típico, por decirlo así, y personas con alguna condición de discapacidad y no se les permite hacer las mismas actividades que los demás niños, sino que simplemente los tenemos presentes en el aula de clase, pero ellos están haciendo otra actividad. Entonces, lo que usualmente pasa, entonces todos aprendemos matemáticas y tú por favor ve y coloreas o delinea, ¿sí? Delinea tal dibujo. Eso es la integración. Están presentes, pero sin un rol muy participativo. Luego, en el siglo XX pasamos a un modelo social, que es en el que aún pues, nos encontramos. En el modelo social se habla de que las causas de la discapacidad ya no están en la religión, como en el primer modelo, ya no están en la medicina específicamente, ¿sí? No son exclusivamente médicas ni en el individuo, sino que ya son sociales. ¿A qué me refiero con sociales? Que las causas de la discapacidad están en el entorno, en las barreras para el aprendizaje y la participación. Antes se hablaba de necesidades educativas especiales, ya no hablamos de necesidades educativas especiales, sino de barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, las barreras están en el entorno y por eso las personas con discapacidad no pueden participar completamente de él. Si eliminamos las barreras en términos de accesibilidad, pues ya su participación van a empezar a incluirse y van a empezar a participar, ¿sí? Adicionalmente empiezan a considerarse las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Esta palabra de derecho ya empieza a tomar mayor peso y surge la Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad. Entonces aquí ya no nos paramos de un paradigma de la integración, sino de la inclusión, donde sabemos que debemos hacer ajustes en el ambiente y en el entorno para lograr su completa participación. Y ahora, ¿hacia dónde apuntamos? Hacia un modelo de la diversidad. ¿Cuál es el modelo de la diversidad? Donde a lo que queremos llegar, a que las personas en condición de discapacidad y cualquier otra población, además que requiera atención, deben participar plenamente porque es su derecho y es el valor moral, ¿sí? Por valor moral, ellos deben estar participando en cualquiera de los contextos, sea laboral, sea educativo o cualquier otro. Ya en este modelo lo que pensamos es que ya no se tengan que hacer ajustes al ambiente, sino que todo lo que se desarrolle y diseñe ya parta desde el diseño universal y pensándose en ellos, que ya no sean ajustes, sino que surja digamos, los edificios, las barreras arquitectónicas que ya no estén, simplemente que se diseñe desde el diseño universal para que ellos puedan participar, que sea normal concebir que hay personas que simplemente se comunican, aprenden y desarrollan de forma diferente, hace parte ya de nuestra vida cotidiana. Y ahora a nuestra segunda parte de nuestro taller, que es ese énfasis en la relevancia de nuestros proyectos de investigación. Acuérdense que esta frase es muy bonita y además es el lema, que es nada sobre nosotros sin nosotros. En muchas ocasiones, cuando nos paramos desde una mirada interventiva, por ejemplo, nos acercamos a estas poblaciones llenos de soluciones, ¿sí? Y son muy buenas intenciones, pero nos estamos acercando a la población ya presumiendo los retos a los que ellos se enfrentan, sin de pronto haberles preguntado cuáles son esos retos o haber profundizado o haber caracterizado los retos a los que la población se enfrenta y cómo los podríamos ayudar a solucionar. Ahora, muchas ocasiones también nos paramos desde una mirada más analítica y descriptiva en la que deseamos simplemente cumplir con mis expectativas de investigación, cumplir con mis intereses de investigación, pero muy pocas veces nos preguntamos qué necesita la comunidad o qué necesita esta población que se ha visibilizado para posteriores intervenciones o para posteriores ayudas, ¿sí? Entonces, para eso quería hacer aquí como como detenerme aquí, para que nos pusiéramos a pensar en eso antes de hacer un proyecto de investigación. Es importante analizar
Sé perfectamente los retos a los que las personas con discapacidad se están enfrentando. Sé perfectamente qué es lo que ellos necesitan que yo visibilice con mi investigación o simplemente me estoy acercando por mis intereses y no sé más. Y ahora, entonces, les quisiera pedir el favor de que ingresemos al Padlet. Si alguien no puede ingresar, yo sé que es complicado sin nosotros poderles como copiar y pegar el enlace, no hay ningún problema. Nuevamente, levantamos la mano y me van dictando y yo voy escribiendo en el Padlet para que todos lo podamos visibilizar. Entonces, el enlace es https://bit.ly/3K4SU y JP mayúscula. ¿Listo? Sí, lo que les digo, si a alguien está muy difícil poder ingresar así, lo entiendo y nos disculpamos, levantamos la mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento en nuestro Padlet? Entonces, primero, vamos a diseñar la pregunta de investigación. Y la idea es que, bueno, lo que les digo, quienes puedan ingresar, ya vuelvo y muestro el enlace, quienes puedan ingresar, escribimos aquí la pregunta de investigación, luego la idea es que podamos contextualizar la investigación. ¿A qué me refiero con contextualizar? Poner las características de las personas, qué edades tienen, en dónde se encuentran, recuerden que no es lo mismo estar en una ciudad principal a una zona rural. Por ejemplo, las personas que nos decían que querían investigar población rural, entonces ahí estaría el ejemplo. ¿Y por qué es importante? Porque es importante desde dos miradas que siempre tenemos que tener en mente. Desde la relevancia social, ¿sí? Lo que les decía, qué les va a aportar a ellos, qué voy a visibilizar, cuál es mi objetivo a futuro. Y desde la relevancia científica, en muchas ocasiones no tenemos investigación, por ejemplo, sobre algunas poblaciones específicas. Les voy a mostrar rápidamente un ejemplo más o menos de lo que buscamos que se escriba en el Padlet. Dana, tenemos una mano levantada. Claro que sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es que no puedo ingresar a Padlet, disculpen, qué pena con ustedes. No te preocupes. Ah, bueno, aquí alguien ya ocupó el puesto 1. ¿Deseas comunicarme tu pregunta de investigación y yo la escribo? Pues es que precisamente en eso estoy, pues quisiera mirar cómo hacerlo bien, pues para directamente. Claro. Entonces, pues es que la idea es, no tengo todavía nada pensado, pero pues entonces toca ir mirando las preguntas, pero entonces quiero ingresar y no puedo. Claro que sí. No se preocupen, voy entonces a volver a repetir las preguntas y vuelvo al enlace, ¿listo? Vamos a dar igual unos minutos para que ustedes lo piensen. Si quieren, quienes no puedan ingresar en el Padlet, lo que hacemos es que tomamos una hoja que tengamos al lado, nuestro bloc de notas en el celular, escribimos allí, primero, la pregunta de investigación, segundo, el contexto de esa investigación, las características de las personas, en qué ciudad viven o municipio o zona, en qué país viven. Necesitamos también saber la edad de las personas, ¿sí? ¿Qué tipo de condición tiene para las personas que específicamente necesiten hacer una investigación sobre discapacidad o cualquier otra población priorizada también está bien. Y finalmente, ¿por qué es importante? ¿Por qué consideran ustedes importante resolver esa pregunta de investigación en términos de la relevancia social, cómo va a impactar a las personas y relevancia científica? ¿Sí? ¿Qué es la relevancia científica? ¿Será que no hay mucha investigación sobre este tema y yo necesito hacerlo para visibilizarlo? Esa es la relevancia científica de cualquiera de las dos. ¿Listo? Ay, me salí, espérenme un segundo. Ya. Entonces les voy a mostrar ejemplos de dos preguntas de investigación que pueden surgir aquí, ¿sí? Entonces la primera, ¿cómo mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas con autismo en mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 30 años de la ciudad de Bogotá? Fíjense que yo escribo en mujeres, porque yo pongo en mujeres. No se le está escuchando nada, qué pena, Dana. No se le está escuchando nada.
Muchas gracias. ¿Ya ahora sí me escuchan mejor? Sí, señora. Yo te escucho. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, la pregunta que les pongo de ejemplo es, ¿cómo mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas con autismo en mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 30 años de la ciudad de Bogotá? Entonces, recordemos, la pregunta, lo que quiero saber, la contextualización, en dónde viven, cuál es su edad, qué condición tienen. ¿Listo? Y la relevancia social de esta pregunta. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de diagnósticos en autismo se han hecho en hombres. Eso no quiere decir que las mujeres, claro, es menos el porcentaje de mujeres que tienen autismo, ¿sí? Pero no quiere decir que no lo tengan o que no tengan una posibilidad de padecerlo. ¿Ahí qué pasa? Que como no hay tanta investigación en el tema, entonces ahí llamo a la relevancia científica, no hay mucha investigación en el tema, por ejemplo, ¿sí? Adicionalmente, relevancia social, es importante visibilizar que el autismo sí existe en las mujeres, a pesar de que sea en mayor medida en los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque las características del autismo en las mujeres se va a diferenciar a cómo sucede en los hombres. Además, fíjense que cuando estamos hablando de un grado de autismo que sobre todo tiene impacto sobre la interacción social de las personas, de las mujeres por cultura y además por lo que ya llevamos hace muchos años arraigado, se considera que son las que más interacción social deberían tener, ¿sí? Entonces, claro, a veces muchas veces pasa desapercibido o muchas veces se juzga, ¿sí me hago entender? Entonces ahí es cuando necesitamos ver por qué es importante estudiarlo y por qué es importante visibilizarlo. Mi otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo mejorar el proceso de transición de secundaria a la vida laboral en personas con discapacidad intelectual con edades comprendidas entre los 15 y 18 años de la ciudad de Medellín? Nuevamente, contexto, edad, ciudad, condición. ¿Qué queremos saber? Y adicionalmente, ¿por qué es importante? Porque muchos de los procesos que se están haciendo actualmente en el sistema educativo, muchos de los ajustes razonables que se están haciendo, toda la atención que se está dando para generar una educación inclusiva, llega hasta la secundaria y ahí se desaparece todo el trabajo realizado, ¿sí? Porque no se está empezando, no se hace muy bien ese proceso de transición a la vida laboral, no hay buenos procesos de transición, no es como una preocupación, ¿sí? Porque mi labor termina en la secundaria, ahí acabé mi formación educativa y de ahí en adelante ya nos desentendemos en muchas ocasiones de esa transición a la vida laboral y perdimos todo el proceso que llevamos de inclusión, ¿sí? Entonces, teniendo esto en mente, si quieren, vamos a pensar, vamos a dar 10 minutos, ¿sí? Más 15 minutos. Demos 15 minutos para que ustedes puedan analizar las preguntas, puedan analizar su tema de interés y podamos realizar el proceso. ¿Listo? Y lo mismo, quienes deseen ingresan a este enlace, lo voy a poner aquí bien grande, y quienes no, me levantan la mano y me dicen las secciones y yo las escribo. Hay una mano levantada, Dani. Ah, bueno, No, tranquilas, tranquilas, ya pude ingresar, no, disculpen. ¿sí? Bueno, perfecto, gracias.
Bueno, me están escribiendo que acaban de ingresar algunas personas a la sala, entonces un poco los voy a contextualizar lo que estamos haciendo. Hemos dado, bueno, vamos a dar unos minuticos más, dimos 10 minutos para que podamos pensar en una pregunta de investigación. Quienes puedan hacerlo, ingresan al enlace, que es este que estoy señalando aquí en la parte de abajo, el de Bitly. Quienes no lo puedan hacer, por favor lo escribimos en una hoja y ahorita levantamos la mano para que me lo puedan decir, ¿sí? Y yo lo escribo. Entonces, pregunta de investigación. Un poco qué quieren saber, adicionalmente el contexto de la investigación, acá puse algunos ejemplos, con contexto me refiero a la condición de las personas sobre las que van a investigar, la edad de las personas y la ciudad o zona en donde viven. Y adicionalmente, en una tercera columna, la idea es que pongamos por qué es importante, ¿sí? Importante en términos de dos cosas: relevancia social, cuál es el impacto que vamos a tener sobre estas personas, por qué es importante visibilizar este problema de investigación, y en relevancia científica, ¿sí? Pueden hacerlo de cualquiera de las dos, o social o científica. Científica me refiero específicamente a si es un tema que no ha sido tan investigado, sobre el que no tenemos mucho conocimiento, o sí, básicamente eso, no tenemos mucho conocimiento o no ha sido tan investigado. Entonces vamos a dar unos minuticos más mientras a mí ya me apoyan leyendo el Padlet. Cualquier pregunta, nuevamente, hoy no tenemos acceso al chat, entonces por favor levantamos la mano y yo les voy respondiendo.
Listo. No sé si Marcela me puedas ayudar comenzando a leer, que nos han escrito en el Padlet. Claro, claro, Dana. Bueno, Gracias. la primera pregunta de investigación que escribieron es ¿cómo se da el desarrollo afectivo sexual en adolescentes con autismo? El contexto de esta investigación sería adolescentes, mujeres y hombres con autismo entre los 12 y 18 años de edad en Lima, Perú. Y en la relevancia social y científica nos indican, esta investigación nos ayudará a poder identificar características, fortalezas y barreras en dicha población y a su vez permitirá proponer programas idóneos de intervención. En segundo lugar, o la segunda pregunta es, ¿cómo favorece la utilización de un sistema de comunicación alternativo el desarrollo del vínculo afectivo entre un estudiante que no cuente con un lenguaje verbal, entre paréntesis no verbal, y sus compañeros de clase? El contexto propuesto es estudiantes de educación inicial de 3 a 6 años que por su diagnóstico no hayan desarrollado un lenguaje verbal o su desarrollo sea incipiente y no coincidente con su etapa de desarrollo en contextos urbanos de Colombia. Y su relevancia es las investigaciones que existen en cuanto a ellos se han centrado en su implementación y efecto en el ámbito educativo desde lo cognitivo. Sin embargo, se ha dejado de lado el componente socioafectivo. En tercer lugar, la pregunta, ¿qué factores determinan la discapacidad intelectual? El contexto para esta pregunta sería mujeres gestantes y menores de 4 años. Y la relevancia es que hay poca información y prevención de factores de riesgo en este sentido. Bueno, la siguiente pregunta que está es, ¿de qué manera la falta de inclusión en el ámbito educativo influye en el desarrollo psicoafectivo de niños sordos en Bogotá, Colombia? En este sentido, la población serían niños sordos en un rango de edad de 4 a 6 años, es decir, cuando están en inicios de la etapa escolar, ubicados o que residan en Bogotá. ¿Cuál sería la relevancia? Al comprender la situación y el desarrollo psicoafectivo de los niños sordos desde el contexto educativo, es posible analizar y diseñar estrategias de inclusión que les permitan tener una mejor calidad de educación y asimismo se puede mejorar su calidad de vida y promover un desarrollo sano. Bueno, en sexto lugar, cómo potenciar el desarrollo de la personalidad, de habilidades y talentos para fortalecer la autonomía en el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes que presentan memoria a corto plazo en el municipio de Quimbaya. Esa sería la pregunta. La población es niños, niñas y adolescentes con memoria a corto plazo, ubicados en Quimbaya, Quindío. Y la relevancia, creo que enlaza con la necesidad de entender, analizar y generar posibilidades y procesos económicos que permitan a estos grupos poblacionales enfrentar la escasez y paliar con las necesidades materiales directas. Bueno, creo que esta no sería la relevancia, es que no la encuentro en relación con el número. Sí, bueno, muy interesantes todas las preguntas hasta el momento. Además, fíjense la importancia de uno decir por qué es importante, ¿sí? La relevancia de decir por qué es importante, ahí es cuando capturamos la esencia de la pregunta de investigación. Y quería, digamos, resaltar algo aquí en la persona que hizo la pregunta de investigación sobre niños sordos. Por ejemplo, eso es muy importante. En muchas ocasiones en el ámbito educativo se llega a considerar que, que con los niños sordos sí o sí exclusivamente y que tenemos que tener un intérprete y que tenemos que aprender lengua de señas colombiana y adicionalmente que eso es un reto inmenso, se dimensiona como un reto muy grande y se dimensiona solamente con el foco en el niño y es por él.
Fíjense que aprender comunicación aumentativa y alternativa nos favorece a todos y eso es una mirada que también tenemos que tener en nuestros ámbitos investigativos. Lo que es para uno sirve para todos, ¿sí? Entonces, toda la motricidad que requiere la lengua de señas colombiana nos sirve a todos, no exclusivamente a la persona que tiene discapacidad auditiva. ¿Listo? Y ese es bueno, si no sabemos lengua de señas colombiana, ¿qué más podemos hacer? Podemos utilizar otros mecanismos de comunicación aumentativa alternativa, pictogramas, ¿sí? Imágenes, recursos visuales. A veces nos centramos mucho y nos bloqueamos en un solo aspecto y a veces es simplemente abrir nuestro panorama. Muchas gracias a todas las personas que han escrito las preguntas y si efectivamente no logré encontrar el enlace de por qué es importante, pero si la persona que escribió la pregunta no lo puede escribir, se lo agradeceríamos. De qué manera la falta de, no mentiras, es esta, la 6, ¿cierto? Cómo potenciar el desarrollo de la personalidad, de habilidades y talentos para fortalecer la autonomía, proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes que presentan memoria a corto plazo en el municipio de Quimbaye. ¿Listo? Entonces, si deseas escribir, puedes poner un 6. Aquí precisamente ya la encontré. Bueno. Esta es la última. Y dice, esta investigación nos llevará a encontrar herramientas o medios para fortalecer el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes que presentan memoria a corto plazo a través de la escuela. Y creo que nos faltó una por leer, que es esta 7. Es que no me está cargando acá ya. Bueno, ¿qué procesos de formación deben tener los docentes y directivos de instituciones educativas de carácter privado para la creación de culturas y prácticas inclusivas? Precisamente sobre eso vamos a hablar ahorita, un proyecto que tenemos al respecto. Este es el 7, dice directivos docentes de instituciones educativas y privadas. Y la relevancia, creo que es esta. No. La relevancia, si no la logro encontrar. ¿Tú la ves, Marcelita? No, en este caso no está. Creo que esta es la necesidad de entender, es con esta última. ¿Cuáles son las características socioeconómicas de las personas en condición de discapacidad múltiple, sus familias y o cuidadores que generan pobreza y exclusión social en la ciudad de Bogotá? Y bueno, aquí contexto no, creo que ahí ya lo pusieron, ciudad de Bogotá, familias y cuidadores. Esta investigación es esta, la necesidad de entender, analizar, porque es importante esta pregunta, la necesidad de entender, analizar y generar posibilidades y procesos económicos que permita a estos grupos poblacionales enfrentar la escasez y paliar con las necesidades materiales directas. Y alguien escribió cómo brindar acompañamiento psicológico. ¿Hay alguien que tenga la mano levantada que desee compartirnos su pregunta? No hay manos levantadas. Listo. Estoy leyendo esta. Espérenme un segundo. Bueno, yo aconsejaría solamente revisar esta pregunta de cuáles son las características socioeconómicas que generan pobreza y exclusión social en la ciudad de Bogotá. Que no sé, o sea, no la logro, creo entender el tema de interés, pero creo que hay que revisarla un poco y adicionalmente recordemos siempre el foco, un poco pensar desde qué paradigma nos estamos parando, ¿sí? Desde qué paradigma estamos. Y si estamos desde el paradigma de la inclusión, ¿sí? El foco del problema no está en el individuo, sino en su entorno, ¿sí? Entonces podríamos cambiarlo más a cuáles son las características, es que depende de lo que deseen encontrar, pero cuáles son las características del entorno que generan exclusión social de las personas con
condición de discapacidad múltiple, sus familias y o cuidadores en la ciudad de Bogotá. Puede ser otra opción, ¿sí? Si estoy comprendiéndola bien. Y el resto de preguntas, muchas gracias, todas muy interesantes, de diferentes autismo, bueno, diferentes condiciones. Vamos a continuar con la presentación. Si alguien desea seguir comentando en el Padlet, lo puede hacer. Y ahorita los retomamos. Creo que hay algunas personas que ingresaron en este momento del Padlet y no alcanzaron a ver y de hecho están ingresando. Si quieres, ingresemos y contextualizo un poco. Listo. Entonces, decía que creo que hay algunas personas que están ingresando en este momento o que ingresaron en el momento del Padlet. ¿Listo? Con anterioridad a hacer este ejercicio, yo les había preguntado cuáles eran los temas de interés, ¿sí?, que les gustaría investigar, y adicionalmente si han realizado o no algún proceso de investigación con personas en condición de discapacidad. Les había mostrado además, como para retomar hasta aquí, 3 modelos que se han venido trabajando desde hace mucho tiempo para caracterizar y comprender la discapacidad. Entonces comenzamos con un modelo de exclusión, en el que las personas con discapacidad eran ocultas, se ocultaban o simplemente se marginaban de la participación en sociedad. Luego pasamos a un modelo de la segregación, donde las personas con discapacidad fueron institucionalizadas en centros especiales para su rehabilitación y además un modelo muy médico. Pasamos posteriormente a un modelo de la integración, donde están en los contextos compartiendo con las demás personas, pero no tienen el mismo nivel de participación. Y finalizamos con un modelo de inclusión, que es en el que actualmente estamos, que es un modelo en el que sabemos que el problema no está ni en el individuo, ni en su incapacidad, ni en lo que no puede hacer, y mucho menos en cuestiones religiosas, que era lo que se pensaba anteriormente, que era un castigo de Dios, sino que el problema está en el entorno, en la sociedad, las barreras actitudinales, las barreras físicas, barreras arquitectónicas, por ejemplo. Si modificamos y hacemos ajustes en el entorno, la discapacidad simplemente asumimos que desaparece, ¿sí? Y yo mencionaba que ahora se está trabajando en un modelo de la diversidad y adicionalmente la participación, donde ya no deberíamos tener que hacer procesos de inclusión, sino simplemente haría parte de nuestra convivencia diseñar todo pensándonos en las personas en condición de discapacidad y pensándonos en haciendo todo desde el diseño universal. Entonces, ahora les quisiera mostrar algunas experiencias. De acuerdo. Que cambie de tema. Gracias. Dana, bueno, yo soy una persona en condición de discapacidad. Cuando yo me inscribí, pues ahí decía que de autismo, motora y todo, pero lo mío es físico, ¿sí? Entonces, no había entendido bien al principio cuando su merced decía que había que hacer la pregunta, que nos dio un enlace. Entonces yo no alcancé a hacer ahí nada, ¿sí? Claro. Entonces, mi pregunta es respecto a lo físico, porque su merced, o sea, han hablado de todo, de pronto de la persona sorda, del autismo, de la ceguera, de todo, ¿sí? Más no de la física. Claro. No, de hecho, a eso iba, a las experiencias investigativas que tenemos en el semillero, aborda todas las poblaciones priorizadas. Lo que yo estaba leyendo era las preguntas de investigación que alguno de los participantes había escrito. Y esas preguntas pues son basadas en sus intereses y algunos tenían intereses en el autismo, otros nos hablaban de discapacidad auditiva, pero tienes toda la razón. Nadie por ejemplo, nos escribió discapacidad física. Si a ti te gustaría hacer la pregunta de investigación, yo pues te invito si quieres hacerla y la podríamos abordar ahorita. La idea es que yo les comentaba que el foco de este taller, porque es de investigación, ¿sí? O sea, acá el objetivo, y además por las respuestas que muchos me decían al principio de que nunca habían tenido una cercanía investigativa
para hacer procesos con personas en condición de discapacidad es que puedan salir de aquí con una pregunta de investigación estructurada y más allá de la pregunta de investigación, con una relevancia social y científica en mente, ¿sí? Que consideren por qué es importante, digamos, muy valiosa tu experiencia, porque tú debes saber cuál es esa relevancia social, por qué acercarnos a la población. ¿Te parece? No. ¿Que se fue el audio? Marianelli, ¿nos escuchas? Creo que puedes continuar, Dano. No... Bueno, igual, Marianelli, si deseas hacer tu pregunta de investigación, además muy interesante porque fíjate que es una población que no abordamos en las preguntas que los demás escribieron, no la puedes, pues nuevamente, abrir tu micrófono, levantar la mano y compartirnosla. No, mi nombre es Rosa. Ah, pensé que era Marianelli. No, Es señora, que no es alcanzó Rosa. a ver aquí los participantes. Ah, listo. Sí, señora, pues he estado todo escuchando y ahorita por fin pude lograr ingresar al enlace porque la verdad, pues la tecnología para mí todavía no es como muy esto, hasta que mi hijo vino y me ayudó a hacer algo ahí, ¿sí? Entonces, pero sí me gustaría hacer la pregunta acerca de la discapacidad física. Sí, señora. Es decir, ¿vas a escribir tu pregunta de investigación o me quieres hacer una pregunta? Sí, señora, la pregunta es esa, de que por qué cuando su merced, cuando lo colocaron en el cuestionario, cuando nos inscribimos, no decía ahí física. O sea, yo me inscribí, yo le dije ahí motora, porque no me la recibía, yo no le había colocado nada. Sí. No, pero no te... Sería para la siguiente Dana, actividad, sí, la ¿sería inscripción, algún tenemos taller? en cuenta de vincularlos. Sí, pues si quieres, es que no sé si de pronto es que estamos confundidos, de pronto de los talleres específicamente, porque en el momento de la inscripción, bueno, ¿te refieres a al momento de la inscripción que había todos los tipos de discapacidad? Sí, señora. Ah, ya te comprendí. Bueno, fíjate que eso es algo que debemos tener en cuenta. Si no estaba la discapacidad motora, entonces lo haré saber a nuestro equipo organizador porque tienes toda la razón. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, para los momentos de interactividad. Además, también depende cuál es la discapacidad que se tiene. Tienes toda la razón. Te pido una disculpa y lo haré saber a nuestros organizadores para que en una próxima ocasión la podamos incluir dentro de nuestro formulario de inscripción. Listo. Gracias. Bueno. Bueno, ahora lo que les comentaba, voy a contarles algunas experiencias investigativas del semillero de investigación, accesibilidad, inclusión y diseño universal para el aprendizaje. Las siglas es SAIDUO. Este es nuestro logo del semillero. Bueno, ya lo vieron en el video que estuvieron publicitando al principio del evento, pero yo les cuento, es un semillero adscrito a la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana. La directora es Lady Evelyn Díaz, bueno, pues quien estuvo dirigiendo también todo el seminario central que tuvimos las 2 primeras horas. Es un semillero interinstitucional, tenemos personas de diferentes instituciones, no solamente de la Universidad de La Sabana. Además, interdisciplinar, tenemos bastantes profesiones también, como lo vieron en el video, eso que fueron solo algunas. Tenemos profesionales en educación, en psicología, por supuesto, pero también tenemos muchos profesionales en lo que es filosofía, teología, administración, ingeniería. Ya van a ver por qué todas estas carreras las necesitamos. Comunicación entre profesionales de la salud. Ahorita les cuento, he hecho una experiencia sobre inclusión de un promotor que en realidad él es médico gastroenterólogo en nuestro semillero. Y características particulares de nuestro semillero, el tema de la diversidad.
Tenemos varias personas que participan en todos los proyectos en condición de discapacidad, algunas personas ciegas, algunas personas con baja audición o sordera total. Tenemos también a una persona con autismo. Bueno, es un semillero muy diverso, por eso también los contextualizo, porque a esto yo denominaba yo con la frase nada sobre nosotros sin nosotros, ¿sí? Entonces debemos primero abordar estos proyectos de investigación con las personas en condición de discapacidad para poder saber cuáles son las necesidades que necesitamos abordar. Entonces comienzo en nuestro primer proyecto, se llama Rutas para Todos, diseño y validación para la atención de diversas poblaciones, de diversos grupos poblacionales priorizados. El objetivo esencial de este proyecto es diseñar y validar un conjunto de rutas de atención educativa para estudiantes de grupos poblacionales priorizados. Ya les muestro cuáles son esos grupos poblacionales priorizados de los que hablamos. Algunos denotan en condición de discapacidad, algunos no. Que se encuentran incluidos en instituciones educativas, oficiales y privadas. Aquí queremos abordar todos los tipos de institución con el fin de enriquecer los procesos de atención a la diversidad en ámbitos de educación formal, ¿sí? ¿Cuál fue el procedimiento que hemos estado llevando a cabo en este proyecto? Primero, iniciamos con una revisión exhaustiva de la literatura sobre planes y rutas de atención a la diversidad para cada población priorizada. Nos hemos dividido en subgrupos, cada uno se ha encargado de hacer esta revisión de literatura específicamente para la población que eligió. Y revisión de literatura en cuanto a qué. Revisiones teóricas, experiencias previas, si en alguna ocasión se ha encontrado investigaciones que estén haciendo este mismo proceso de validar una ruta de atención educativa para población en condición de discapacidad, lo cual hemos encontrado que la mayoría de investigaciones no son recientes, son del 2002 hacia atrás, entonces fíjense que también ahí empieza a haber un vacío científico que podemos comenzar a abarcar. Posteriormente a hacer esta revisión de literatura, comenzamos a pensarnos también en hacer grupos focales. ¿Con quiénes? ¿Sí? Con la población a la que vamos a dirigir la ruta, porque es que si no los escuchamos, pues ¿cómo vamos a saber qué poner en la ruta? No nos podemos basar solo en la evidencia, ¿sí? Entonces, decidimos hacer grupos focales con familiares, con docentes que hayan tenido la experiencia de tener en su aula una persona con esta condición o de esta población, y adicionalmente personas que pertenezcan a la población. Muchos de ellos también, lo que les mencionaba, integrantes de nuestro semillero. Luego, lo que buscamos hacer en este punto, vamos en este segundo punto, pero lo que pensamos hacer a futuro es un diseño de las rutas. Necesitamos diseñar las rutas. ¿Y qué nos han dicho además los docentes en los grupos focales y en las entrevistas individuales que se han hecho? Que resulta que dentro del área educativa y dentro de los colegios, y creo que a muchos les puede pasar, es que el rol de cada agente educativo no está determinado. Entonces, sucede mucho que el psicólogo termina haciendo muchas labores, por ejemplo, de pedagogía, termina desarrollando el currículo, por ejemplo, no apoyándolo, desarrollándolo, y termina realizando muchas labores, incluso directivas, que no le competen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Diseñar rutas en las que primero sean visuales, fáciles de entender, fáciles de leer, fáciles de seguir, y adicionalmente en las que haya un rol claro para cada agente educativo. ¿Qué haría un directivo en este caso? ¿Qué haría un padre de familia? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Y cuál es el rol del psicólogo? Es algo que necesitamos especificar porque, claro, en el punto 1 encontramos rutas. Hay muchos colegios y tienen unas muy buenas rutas, ¿sí? Y hay rutas para la atención muy bien diseñadas, pero no está estructurado estos roles. Entonces, al final tenemos una ruta que no sabemos quién la va a desarrollar. Y para finalizar, pensamos validar las rutas en instituciones educativas oficiales y privadas, como lo mencionaba en el objetivo. Aquí les comento todos los grupos poblacionales priorizados que tenemos. Tenemos autismo, discapacidad física, sordoceguera,
discapacidad intelectual, tenemos diversidad sexual, discapacidad psicosocial, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje y trastornos específicos del lenguaje. Vi que alguien también los había escrito en el primer momento donde les pregunté sus intereses. Discapacidad auditiva, lo que es discapacidad visual, que tenemos que saber que hay visual, ceguera y baja visión. Población migrante, grupos étnicos, ¿sí? Población en extraedad, población en el sistema de responsabilidad penal, población con talentos y capacidades excepcionales, ¿sí? Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, personas con diversidad religiosa, población rural también está por allí. Entonces, nuestro foco también, claro, tenemos un foco sobre las poblaciones priorizadas con algún tipo de condición de discapacidad, pero si ustedes, lo que yo les decía al principio, si ustedes también desean llevar sus proyectos a otro tipo de poblaciones que requieran atención, pues aquí están todos, talentos y capacidades excepcionales, población rural, diversidad religiosa, población migrante, ¿sí? Extraedad, y para todos los casos funciona igual, ¿sí? Muchas veces vamos con soluciones sin antes caracterizar los retos a los que ellos se enfrentan. Y tenemos otro proyecto que se llama Literatura para Todos, promoción de recursos literarios con diseño universal. El objetivo de este proyecto investigativo es definir parámetros de accesibilidad aplicables en productos literarios, en cuentos, en aras de aportar a su aplicación y validación en cuentos y libros escritos por John Ospina Nieto. John Ospina es quien les contaba que es un médico gastroenterólogo, promotor de la inclusión. ¿Por qué? Porque la hija de John, cuando era pequeña, tuvo un problema en el cerebelo y pues que le genera una discapacidad sobre todo de nivel motor, ¿sí? Entonces John comienza a construir una colección de 5 cuentos que hablan sobre discapacidad y en el semillero lo que hemos estado haciendo es modificar los cuentos para que estén escritos desde los parámetros del diseño universal y la accesibilidad, que cualquier persona pueda acceder y cualquier niño, sin importar su condición, pueda acceder a la lectura de los cuentos. Como autor, bueno, literatura infantil y juvenil que fomenta la generación de actitudes incluyentes. ¿Qué hicimos en este proyecto? Entonces, primer punto, comenzamos a hacer una revisión de las librerías. Yendo librería por librería, nuestro equipo nos apoyó. Librerías nacionales e internacionales en busca de literatura accesible por internet, pero también yendo a buscarlas. Que lastimosamente encontramos que no hay casi literatura accesible. La mayoría de los autores que la crean son españoles, ¿sí? De hecho, había un cuento también de Argentina. Y sucede, por ejemplo, nos encontramos con un cuento que se llamaba, era sobre aprender braille y buscaban enseñarle a los niños a aprender braille, ¿sí? Una idea muy bonita, una intención muy bonita, pero el cuento no tenía braille, por ejemplo. Entonces, ¿cómo una persona con ceguera va a acceder a este cuento que incluso es para él y no tiene braille, ¿sí? Esas eran como las preguntas que empezaron a surgir y nosotros decíamos, bueno, pero hay una necesidad muy grande de empezar a crear literatura accesible. Luego pasamos a una revisión de la literatura sobre 3 temas principales: la perspectiva inclusiva en la atención a la diversidad, el diseño universal, cuáles son esos parámetros de un diseño universal y de accesibilidad, y recursos literarios accesibles. Comenzamos ya no a buscar en las librerías cuentos como tal, productos, sino que queríamos buscar si había alguna investigación previa donde se haya hecho un proceso similar de coger un cuento, modificarlo o diseñarlo desde cero con estos parámetros de accesibilidad. Resulta que pues tampoco encontramos muchas investigaciones. Aquí hay otro vacío científico. Encontramos encontramos solamente una investigación de una persona que cogía los cuentos que todos conocemos, La Cenicienta, Blancanieves, los cuentos más principales, y los comenzó a transformar poniéndole parámetros de lectura fácil, ¿sí? Textos cortos, con macrotipo. Y empezó a hacer también unos muñecos de los personajes, ¿sí? Para facilitar y apoyar un poco la lectura de estos cuentos. Lo hacía con población en condición de discapacidad intelectual, ¿sí? Y luego validaba el aprendizaje de los cuentos y sí se lograba llegar
a un aprendizaje y a la comprensión de lo que se trata del cuento, y efectivamente es así. Es la única experiencia que hemos encontrado. Por ejemplo, otro vacío también inmenso que hay. Y finalmente lo que comenzamos a hacer fue hacer los ajustes en el diseño de los libros escritos por John. Ajustes como cuáles, que fíjense que son ajustes simples, pero que muchos de los cuentos no los tienen, y eso también afecta. Por ejemplo, para las personas con baja visión es fundamental ponerle atención al contraste de colores, que yo no use un papel brillante ni colores brillantes, porque eso va a afectar mi visión. Que si yo que preferiblemente sean colores mate. Que si yo voy a poner amarillo, por ejemplo aquí, azul con blanco, blanco con azul, ¿sí? Pero si yo voy a poner amarillo, un amarillo brillante, y encima le pongo blanco, o un color muy, muy tenue y encima le pongo un color más tenue, no se va a visualizar, y nos encontramos libros que hablan sobre inclusión con unas intenciones muy bonitas, porque hay libros muy lindos, pero con estos problemas de contrastes que a la larga no terminan siendo accesibles, ¿sí? Y que hay una contradicción allí. Hablan sobre accesibilidad, hablan sobre inclusión, pero no lo son. Tenemos también, empezamos a tomar parámetros de lectura fácil, intentar que fueran los textos cortos, con la letra, el tamaño de la letra amplio. La comunicación aumentativa alternativa, estos son cuentos, van a ser publicados creo que el próximo mes, para que pues de una vez hago la cuña promocional, si desean adquirirlos. John está trabajando con la editorial del Tiempo para publicar los cuentos. También eso fue otra cosa que analizamos, que sean cuentos a bajo costos. Encontramos cuentos muy lindos, muy accesibles, con lengua de señas colombiana, muy bonitos, con audio, pero a muy alto costo. Entonces tampoco es el objetivo que la barrera entonces pase a ser económica, ¿sí? Comunicación aumentativa alternativa. Estos son cuentos que van a tener un video donde se va a mostrar la historia y va a tener un intérprete de lengua de señas colombiana. Adicionalmente, no pudimos ponerle braille a los cuentos porque sale muy, muy costoso. Eso fue una barrera con la que nos enfrentamos, y como los cuentos pues buscamos lo que les decía, que sean económicos, no fue posible poner braille. Entonces lo que vamos a hacer es un audiolibro, es decir, va a haber una versión con intérprete de lengua de señas colombiana, pero también va a haber una versión con audiodescripciones de cada imagen que haya en el cuento. Y que esperamos a futuro pues poder validarlos. Estas son las portadas de los cuentos. Entonces, fíjense, son cuentos muy bonitos. El mensaje de la tortuga habla sobre Felicia. Felicia es basada en la historia de la hija de John. Entonces, es una tortuga que era diferente, vive en un mundo de conejos y es muy diferente a los conejos. Pero entonces al final termina como dándose cuenta que la diversidad no está mal. Y empieza a surgir toda una colección de libros con Felicia. Por ejemplo, tenemos Felicia y Rafa, el león sin melena. Que Rafa, ese es mi favorito, porque Rafa va a simioterapia, que es como si fuera quimioterapia. Es un león que no tiene melena porque está representando a los niños en condición de enfermedad. Felicia y Dora, la jirafa que no crecía, es una jirafa que representa a las personas con talla baja. Felicia y Miguel, un búho muy especial, es un búho que no es tan sabio como se espera de él, que representa a las personas con discapacidad intelectual. Felicia visita a Simón, y Simón es un mono que no puede trepar árboles. Entonces Felicia le ayuda a crear esas herramientas y a superar las barreras para poder trepar árboles. Y nuestro último proyecto, que es Lengua de Señas para Todos, se diseñó una innovación tecnológica con sentido social. El objetivo de este diseño, diseñar una herramienta tecnológica que facilite el aprendizaje y uso de la lengua de señas colombiana, así como la comunicación entre personas sordas y oyentes con o sin otra discapacidad, con el fin de reducir barreras para el acceso a la comunicación y generar mayores posibilidades de inclusión. Nuestro primer paso en este proyecto, la verdad es que este es un proyecto que surge de nuestros integrantes que tienen ceguera y adicionalmente de nuestros integrantes sordos. Nuestras personas ciegas, muchos de ellos estuvieron ahorita al principio, Eduard González y Carlos Vergara, nos comentaban, y de hecho una vez hicimos un ejercicio y los invito a que lo hagan, lo difícil que es acceder a un sitio web con el JAWS, que era lo que Carlitos les contaba, que es la herramienta tecnológica que ellos utilizan como lector de pantalla.
Entonces, sucede que una vez hicimos el ejercicio y acceder, por ejemplo, el que acceda a la página de su universidad es completamente difícil, porque las páginas web no están diseñadas desde un diseño universal y mucho menos desde parámetros de la accesibilidad web. Hay niveles de accesibilidad web. Hablamos de un nivel A, AA y AAA, que es el máximo, y las páginas no están diseñadas desde estos parámetros. Entonces, fíjense que si nosotros vamos a una página, a la página siguiente, el JAWS a él no logra encontrar, si no hay un botón que lo retorne a la página anterior y se equivocó, debe volver a iniciar el proceso desde el principio. Si, por ejemplo, él ya ha llegado al tema de la contraseña y puso un botón que no era, entonces vuelve y lo retorna a la página inicial. Son muchos errores que tienen las páginas web que nos llevaron a pensarnos en este proyecto. Y adicionalmente, nuestra comunidad sorda nos decía, claro, hay muchas páginas, por ejemplo, la de la Fundación Jeta, que me parece muy hermosa, que hace la interpretación en lengua de señas colombiana. Hay muchas páginas que hacen interpretación en lengua de señas colombiana, ¿sí? Con avatar, hay unas incluso que se acercan poniendo a personas con expresión facial, pero ellos nos decían el problema de estas interpretaciones es que si yo pongo una frase, ¿sí? Yo como persona sin ningún tipo de condición pongo una frase para traducirla, el programa me acoge la frase en mi sistema gramatical y recordemos que las personas con discapacidad auditiva no tienen nuestro mismo sistema gramatical, es mucho más simple, en la mayoría de ocasiones no hay artículos, ¿sí? Entonces, al final, la interpretación que hace no es totalmente comprensible para ellos y al final termina representando una barrera también de comunicación, ¿sí? Y además, nuestras personas ciegas nos decían, nosotros queremos aprender a comunicarnos con nuestros compañeros, pero no sabemos cómo. No hemos encontrado algo que nos ayude el aprendizaje de lengua de señas colombiana. Después de toda esta necesidad que comenzamos a abarcar, escuchándolos a ellos, hicimos una revisión de la literatura sobre los parámetros de la accesibilidad web, lo que les contaba, encontramos que hay niveles, incluso hay muchas, ver si una página tiene accesibilidad web es muy fácil, hay muchos enlaces donde, herramientas tecnológicas donde nosotros podemos poner un enlace, el enlace, por ejemplo, de la página que yo creé, y ahí nos va a decir qué nivel de accesibilidad web tiene, pero no lo hacemos, ¿sí? Hicimos una revisión de la literatura de sistemas de información y comunicación con características de accesibilidad y adicionalmente una revisión nuevamente sobre diseño universal. Y comenzamos a plantearnos cómo íbamos a diseñar esta herramienta tecnológica. En este punto es en el que actualmente estamos, por eso tenemos ingenieros en nuestro semillero y administradores también, porque ellos nos están apoyando un poco para diseñar esta herramienta tecnológica, ¿sí? ¿Qué esperamos que tenga la herramienta? Que no lo decían y no lo manifestaban nuestras personas sordas. Necesitamos que tenga una persona con expresión facial. Si no hay una persona con expresión facial haciendo la interpretación, es más difícil para mí comprender. Adicionalmente, que la plataforma comprenda que haga la traducción en su estructura gramatical, que no la haga tal cual se escribe porque igual ellos no van a lograr comprender. Y adicionalmente que sea una plataforma web que permita el aprendizaje de lengua de señas colombiana a través de comandos auditivos, es decir, que muestre la seña, pero adicionalmente que haya un comando auditivo para que las personas ciegas puedan aprender lengua de señas colombiana. Y finalmente esperamos validar la herramienta tecnológica. Listo. No sé si haya preguntas en este momento, que alguien quiera hacer preguntas o que quiera también retomar la pregunta de investigación. Creo que el objetivo de este taller finalizamos también un poquito antes para las preguntas, pero lo que les decía, el objetivo principal es que nos llevemos cuál es esa relevancia de nuestro problema, no solo qué queremos hacer o qué queremos resolver, y adicionalmente creo que con todos nuestros proyectos a alguno le puede interesar o vincularse o si desea, porque como les decía, el semillero tiene acceso abierto, o de pronto salen con ideas para poder llevar a cabo estos proyectos de investigación en discapacidad. Dana, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias.
y darnos un poco de luces frente al tema de investigación en discapacidad. No sé si alguien de los participantes tiene preguntas, comentarios. No veo manos levantadas, entonces solo me queda agradecerles muchísimo la participación. Nuevamente, gracias a Dana por todo su apoyo y por ilustrarnos un poco en este espacio. Y decirles que las puertas tanto de la Universidad de La Sabana como de la Maestría en Psicología y del propio semillero están abiertas para cualquier duda, inquietud, asesoría y obviamente para procesos de investigación si alguien está interesado.